Estamos grabando. Bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Bielas y Birras. Sara y Marta, quería daros las gracias por aceptar la invitación. Encantado de teneros aquí en el episodio. La primera pregunta que quiero haceros es ¿por qué psicología? ¿Qué os lleva a vosotros a decidir quiero dedicarme a la psicología y quiero dedicarme a estudiar esa parte del cerebro, a esa parte de la vida de la gente? O sea, esa parte como decir cómo pensamos, cómo actuamos. ¿Qué os llevó a eso? Bueno, a ver, cuando eliges los estudios, la carrera, pues eres aún jovencito, ¿no? O jovencita. Entonces, bueno, al final un poco influida por pues un poco lo que te dicen, lo que te puede ir bien y un poco los gustos personales. A mí siempre me ha gustado o me ha parecido interesante entender a la gente, ¿no? Así a nivel de con amigos y demás, pues siempre creo que al final tenía desarrollada la empatía. Y bueno, a partir de ahí dije, bueno, pues igual es interesante saber cómo funciona el ser humano, claro. Ya me dedique el día de mañana a ello, ¿no? Y fue un poco porque me pareció interesante la carrera. Vale, pues yo me gustaría tener como una historia como muy de vocación total, pero en realidad no, en realidad es lo que dice Marta, ¿no? Sales del bachillerato y dices, ¿y ahora qué hago? Claro. Y bueno, pues por circunstancias de la vida vi la carrera de psicología, no era algo que me desagradara. Yeah. Y empecé. Y es verdad que los 3 primeros cursos son un poquito ahí tediosos y demás, pero luego enseguida pues empieza ya la chicha buena con la clínica y la verdad que era muy contenta. Ahora me alegro mucho. Cuando ustedes comenzaron la carrera, ¿cuál fue la materia, digamos, pongamos del primer año al segundo, que más les gustó? O sea, que ustedes dijeron como que ha sido la mejor decisión meterme a psicología porque es lo que me ha gustado. Psicología social. Sí, yo psicopatología, yo creo. Pero en primer curso. Neurociencia. En el primer curso. Mucho la neurociencia. Sí. ¿Qué estudias la psicología? O sea, imagino que cómo actúa la gente. Claro, la psicopatología es trastorno mental, es los diferentes trastornos que puedes tener y es para mí era como lo más interesante, ¿no? Porque es verdad que das mucho de estadística, das mucho de educación, claro. pero lo que es ahí el grosso es los trastornos mentales, a mí es lo que más me gustaba. Cuando tú estudias, por ejemplo, los trastornos mentales de una persona, también estudias, por ejemplo, digamos, las cosas malas, los sucesos que le han podido pasar y cómo esto te construye o te desconstruye como persona. O sea, digamos, yo que sé, por ejemplo, se te muere un perrito y cómo esto tardas un tiempo como que en asimilarlo, pero eso te ayuda a mejorar como persona o cómo puedes manejar ese suceso malo en tu vida y que te ayude, o imagino que también habrá momentos que no te ayuden realmente y que sigas así mucho tiempo. Claro, esto, si se puede hablar, es súper importante eso, porque se puede integrar al final. Claro. Lo importante con los sucesos traumáticos es la integración de ellos. El silencio al final es lo que hace que tú te perpetúes en ese malestar, que te disocies muchas veces, que no sepas qué es lo que te está pasando y por tanto que somatices. Entonces, bueno, al final la cuestión es tener a alguien como base para que te pueda ayudar a volver a relatar esa experiencia en un marco controlado y poder integrar la experiencia, que es lo más importante. Y luego a partir de ahí pues ya trascender y llevarte un aprendizaje de eso. Eso es muy importante. Sí, un poco yo lo mismo, ¿no? Diría, y luego por aportar que al final es importante que todos tenemos unas necesidades de crecer con las pérdidas. Claro, sí, justo. Y que no podemos obviar esa necesidad, ¿no? Y tenemos que tratar de al final quedar en paz con esa pérdida en base pues eso, a contarlo, a compartir el dolor con las personas que queramos y desde ahí es mucho más fácil superar el duelo, ¿no? El duelo que suele durar pues un año, más o menos con diferentes fases y normalmente al final si no es algo demasiado traumático se supera y uno pues al final tiene la experiencia. Yo justo el anterior podcast, que lo grabé hace ya tiempo, hablaba justo de cómo es esa parte de no poder hablar de la muerte, de no poder hablar como que de sucesos malos. Y yo soy así, o sea, yo muchas veces de cosas malas que me han pasado de pequeño, cosas que he vivido en la vida, no consigo hablarlo, o sea, no consigo como que abrirme directamente con la persona porque todavía me parece que es algo muy personal y que yo solo tengo que hacerlo conmigo mismo. O sea, de hecho yo creo que hace 2 años fue la primera vez en mi vida que yo fui a un psicólogo. Y claro, me costaba todavía porque era como que no sé qué decirle que piense de mí, pero o sea, yo tenía ese pensamiento hasta que dije como que igual es la mejor opción que yo tengo para que ella, porque era una chica que me caía súper bien, me decía como que tienes que hacer esto, utiliza esta herramienta y todo,
Pero claro, yo decía, hablar de todo esto se me complica porque es como que no sé cómo hacerlo. O sea, no sé cómo tratar estos temas. Es que vivimos en una sociedad que se dice tanatofóbica, ¿no? Que nos da miedo hablar de todo lo referente a la muerte, ¿no? Y entonces los duelos se complican muchísimo cuando de alguna manera lo normal es no hablar de ello. Ajá. O que cuando hablo de ello pues experimento miedo, ¿no? Entonces, bueno, ahí está también la figura del psicólogo, ¿no? Para tener un espacio donde poder hacer eso, ¿no? Y además como que la gente normalmente suele pensar que cuando pasa algún suceso malo en la familia, pues casi que es mejor callarlo como para no reavivar el dolor y sentirnos pues quizá en el corto plazo mejor, pero luego en el largo plazo genera más tabús y uno no está sintonizado con los seres queridos y crece menos con ese duelo. Claro. Entonces es un poco la fobia a lo que es la muerte, lo que hace que no... Yo quiero preguntarte aquí, esto también viene de cómo nos sentimos, a las emociones que tenemos y cómo estamos nosotros a diario con nuestra actitud cambia mucho. O sea, el cómo tú eres, cómo tú te sientes, cómo tú te levantas, desde que te levantas hasta que te acuestas, la actitud que tú tienes influye mucho en tu vida, ¿no? Sí, por supuesto. Y sí. Ahí, bueno, la actitud, entendemos la actitud como forma de enfrentarnos al día a día, ¿no? Y ahí pues hay varias cosas. Están los pensamientos que un discurso interno que puede ser más consciente, menos consciente y que nos vamos contando pues cómo es el mundo. Hay gente que se levanta y está lloviendo y dice, vaya día de pasado, solo porque está lloviendo, ¿no? Y otras personas pues se levantan y dicen, qué maravilloso, un día lloviendo. Entonces, bueno, depende mucho de pues, las experiencias previas, de cómo has adquirido, tú también a través de mamá y papá, cómo has adquirido la filosofía de vida y ese discurso interno. Eso yo creo que sería la actitud, ¿no? Sí, es crucial cómo te narras tu vida al final. ¿Cómo te narras tú tu vida, tu propia vida? Yo cuando le pregunto al paciente, vale, vamos a hacer una línea de vida, ¿cómo es tu vida? Y tú ves que bajo las mismas o parecidas circunstancias, unos afrontan de una manera completamente diferente a otras y eso marca la diferencia. Entonces, aprender a volver a repasar todos esos sucesos, ¿no? Que tú decías, me han pasado cosas y no he sabido contarlas, o no he podido, pues tener ese espacio donde tú te sientas, y lo que decías es muy importante, me cayó muy bien. Ese vínculo es crucial, ese vínculo al final es lo que cura en terapia. Tener ese espacio donde tú, poco a poco, puedas ir abriéndote, ir repasando esa historia de vida y viendo qué es tuyo realmente y qué es creencia negativa que tú has podido adquirir de tus figuras de apego, pues es muy bueno, porque es como un reencuadre diferente y puedes aprender a vivir de forma diferente y por tanto a comportarte y por tanto a sentir y a moverte por el mundo, ¿sabes? Yo te quiero comentar, bueno, les quiero comentar a las dos una cosa. A ver, yo creo que actualmente, por ejemplo, en los temas, como actualmente estamos tan bombardeados de tantas noticias, de redes, de todo esto, todo el otro, muchas veces yo he escuchado la frase de la ignorancia de la felicidad. O sea, no estar enterado de nada y directamente estar como que viviendo tu vida, yo soy feliz sin saber qué pasa en el mundo de esto. ¿Creen que eso es una buena forma como que de vivir sabiendo solo lo que pasa en tu vida y en tu alrededor sin necesidad de saber lo que pasa en China, en Rusia, por ejemplo? ¿O es necesario como que estar al día de las cosas? Pues es una gran pregunta, porque claro, tú pones el telediario y de repente te deprimes, entonces pues mejor. Yo creo que depende mucho del carácter de la persona. Hay muchas personas que no les viene bien esto. Y yo creo que es mejor, no es ignorancia, es protección y cuidados a uno mismo. Si yo enciendo la tele y todas esas noticias me bombardean y me hacen sentir mal, voy a protegerme y voy a intentar alejarme de eso que me genera afecto negativo. Justo. Y luego pasa una cosa que no es la ignorancia, ¿no? Es, a lo mejor, yo creo que es un poco el equilibrio entre entender que el sufrimiento y lo malo forma parte del mundo. Eso también es como una necesidad que tenemos, no podemos vivir en los mundos de Yuppie. Pero además, como hablabas de las redes sociales, cómo hay una invasión de información, porque ya no es voy a poner el telediario que sé que me van a dar parte de todas las guerras que hay, sino que a lo mejor me pongo en redes sociales porque creo que voy a ver algo, no sé, así banal o que me puede entretener un ratito y de repente me aparece algo que puede ser incluso traumático, una imagen que de repente me cambia el estado de ánimo, me cambia el modo y bueno, yo en primera persona lo he notado, estar en Instagram y de repente decir, porque he visto, pues yo que sé, una noticia o un niño, pues esto, en Gaza o lo que sea, y ¡pum! Ya te ha cambiado el estado de ánimo. Entonces un poco tienes que
entender que te expones a eso. No sé si respondo la pregunta. Sí. Es que depende mucho, ¿no? De cómo tú te enfrentes a esas cosas. Entonces, yo creo que lo principal es conocerte. Y si tú entiendes que eso y haces introspección y dices, esto me cambia el estado de ánimo y me perjudica, protégete. Pero ustedes creen que, por ejemplo, claro, o sea, yo coincido totalmente, o sea, de hecho creo que fue ayer que estaba viendo un video en TikTok, estaba viendo un video de cómo, era una broma que le hacía un chico creo que a su madre o a su tía, a un familiar, no sé, y claro, estaba hablando por teléfono y era como una noticia mala de que le había pasado a alguien algo, y claro, lo hacía con, o sea, lo decía en voz alta, pero la señora no sabía de qué se trataba, pero intuía algo porque estaba diciendo el nombre de una persona que la señora conocía, y claro, como que se empezaba a poner súper mal. Y claro, o sea, yo por ejemplo no estaba ahí con ellos, pero me agobiaba viendo el video porque decía como que, oye, no hagas eso porque igual puede ser una persona mayor que tenga problemas cardíacos o cualquier cosa y le puede pasar algo grave. Entonces, como que no sabemos controlar ese tipo de situaciones o nos pasamos de la raya muchas veces. Sí, yo creo que las redes es como bueno, se supone que hay un cierto control, ¿no? Pero claro. Yo creo que no se lleva a cabo del todo. Y yo creo que las redes no puede valer todo, porque en realidad daña. Y luego, bueno, ya nos metemos en otros temas, pero desinformación sí, totalmente. o eslóganes fáciles que al final calan en la gente y hacen daño. No, yo creo que hay otro tema. No es tanto psicológico, es más de psicología social o sociología, pero bueno. Sí, yo creo que hay que protegerse de las redes y de todo lo que sea invasión de información, claro. No algo que te invada, algo que no estás buscando tú, sino que te venga, ¿no? Sí. A ver, quiero pasar a un tema que me resulta interesante y que yo llevo, digamos, intentando como que arreglar en mi vida personal también, por ejemplo, tranquilamente 2 años. ¿Cómo podemos escoger a personas que te sumen en tu vida, personas que te ayuden a tu vida, que te impulsen a crecer y cómo dejar como que esas personas tóxicas, porque obviamente pues también existen personas tóxicas, que no necesariamente te traen cosas buenas, sino la mayoría de cosas es como que situaciones que no te van a beneficiar. ¿Cómo podemos ir separando como que, bueno, este chico me trae buenas cosas, esta chica no, este chico sí o esta chica no? ¿Cómo podemos ir conociendo y separando? Bueno, yo creo que al final eso parte mucho de que tú te conozcas a ti mismo y que sepas qué es lo que necesitas en tu vida, qué necesidades están cubiertas, cuáles no, porque si no hacemos como ese trabajo primero, muchas veces nos podemos dejar arrastrar precisamente por esas necesidades que no están cubiertas de una forma satisfactoria y que creo que las voy a encontrar en el otro y entonces ahí me pierdo. Y no pongo límites y no me respeto y quiero que me quieran y eso al final hace que pues te sientas mal contigo mismo muchas veces, ¿no? Yo creo que parte mucho de hacer tu propio proceso y luego desde ahí ya vas a tener mucha más conciencia de elegir a la gente que te aporte bien, que te aporte cosas positivas para tu vida, ¿no? Sí, un poco que diferenciar si yo mismo tengo una vulnerabilidad para juntarme con personas que quizá puedan abusar de mí, pues porque no soy capaz de poner límites o porque soy demasiado dependiente y no hago una criba, digamos, de esta persona me gusta, me encaja o no, sino directamente pues me puedo enganchar con cualquier tipo de relación. Entonces, yo creo que la relación tóxica puede venir solo de uno o puede venir de los dos. Justo. Entonces eso es un poco pues, lo que hay que ver. Y aquí también entraría, pensaría yo, el cómo saber decir no. O sea, oye, no. O como que, creo que actualmente es súper difícil como que decir no. Hay una película, de hecho, creo que es de Green Carty, que dice sobre, pero él al revés dice, tiene que decir todo. Sí, es una película que... El día del sí, ¿no? Sí, justo, esa película a mí me encanta, me parece súper buena. Sí, o sea, creo que por alguna cosa o le pasan cosas malas y tiene que empezar a decir todo el mundo sí. Y obviamente pues le pasaron muchas cosas, pero es muy buena aprendizaje. Qué buena esa película. Sí, es muy buena. Para recomendar, ¿no? Para la asertividad. Nosotros en consulta hablamos de asertividad, que no sé si es un término que es bastante conocido y viene bien porque cuando las personas no saben decir que no o se han acostumbrado a ser complacientes. Bueno, la asertividad es un término que alude a la comunicación, ¿no? Y describe un poco pues 3 tipos básicos de comunicación, ¿no? Pero es un continuo, no es que solo puedas estar en un polo, en otro o en el medio, ¿no? Sino que te puedes situar en diferentes zonas de ese continuo, incluso ser agresivo a veces y pasivo otras
otras veces, ¿no? Pero eso no es como tipo también bipolaridad o así. No, estamos hablando de comunicación solamente. O sea, es cómo te comunicas con los demás o cómo no te comunicas. Y entonces en un polo estaría la agresividad, la comunicación agresiva, y en el otro polo estaría la pasiva. Okay. En el medio estaría, pues digamos, lo ideal, que es ser asertivo, ¿no? En consulta sí que se trabaja esto, porque es verdad que personalidades más dependientes tienden a ser más pasivos. Entonces, ¿qué pasa? Que esto da origen a pues, fomentar relaciones tóxicas porque no se ponen límites en las relaciones. Claro. Hay que poner límites para que el otro nos conozca, para que sepa cómo cubrir nuestras necesidades, para que sepa lo que no podemos tolerar o lo que nos enfada o lo que no nos gusta. Entonces, si somos pasivos, pues al final la autoestima pues, se merma, uno no se encuentra bien, se genera aún más dependencia. Entonces, muchas veces lo que es simplemente la comunicación, el trabajar solo la comunicación hace que la persona se empiece a encontrar mucho mejor en las relaciones sociales y su autoestima va aumentando, pero es una forma de cuidarse. Entonces, la comunicación asertiva sería como lo ideal. Y hay truquitos fáciles para ser asertivo. Y es como un poco respetar al otro, respetarse a uno mismo, hablar desde el yo, no desde el tú. Existe mucho el miedo de no sé qué decirte porque vaya a ser que reacciones mal o cosas así, que a mí también me ha pasado con mucha gente, pero, o sea, yo, por ejemplo, de pequeño era como que o sea, hablaba demasiado, hablaba mucho, pero como que después me daba cuenta como que yo voy a decir esto, pero voy a ver cómo lo digo para que la otra persona no se enfade, hasta que dije como que si no digo lo que pienso voy a reventar. Entonces creo que esto también yo he escuchado que cuando tú te guardas como que muchas emociones o sentimientos puede llegar que te afecta a ti mismo y que llegues a tener úlcera y cosas así. Claro, es que sí, eso lo he escuchado yo. Sí, es que somatizas, al final es eso, o sea, tú tienes unas necesidades que tienes que expresar, tienes que salir por algún lado, si tú eso no lo expresas, el cuerpo siempre lleva la cuenta y sale por otro lado, en forma de que sintomatología, pues ya puede ser ansiedad, puede ser depresión, puede ser úlceras, puede ser dermatitis, en fin, un sinfín de cosas que hace que tu cuerpo exprese eso que no estás expresando con palabras. Es que al final es así y me parece como un poco mágico y demás, ¿no? Pero es que lo que tú no expresas, lo expresa tu cuerpo por ti. Exactamente, sí. Entonces es muy importante esto de la asertividad, lo de poner límites, conocer mi manual, para que si yo conozco mi manual, pues ya estoy preparada para conocer el tuyo y desde ahí nos podemos relacionar. Pero es que si no, me voy a dejar arrastrar por muchas cosas que luego pues no me hacen bien. Pues decir lo que decías tú, ¿no? Me cuesta decir que no, cedo y priorizo tus cosas antes que las mías y en fin, eso al final pues sale por algún sitio. Algo que está muy de moda, no sé si han escuchado, imagino que sí, es de las green flags y las red flags. ¿Qué opinan ustedes de eso? Son límites, ¿no? Claro. Algo así, sí. Justo, por ejemplo, que sé, de hecho ahora en TikTok te sale mi green flag es que ames los animales. Mi red flag es que, yo sé, no sea respetuoso, por ejemplo, de invento. Entonces sí, está muy de moda eso de cuáles son mi red y mi green. O sea, claro, o sea, ok, eso es como que tus condiciones de... Pero a veces creo que hay gente que como que salió una TikTok de una chica que decía todo esto en una lista como enorme y todo el mundo reaccionando y como que entonces jamás vas a estar con nadie. Entonces, es como que veo un poco, conoce un poco de contradictorio eso, porque es como que, ok, claro, cada uno busca una persona con la que estar y con la que se supone que desde su punto de vista yo quiero que tú seas así, pero no sabes si realmente esa persona va a cumplir el 100% de sus expectativas y después llega, es que ya no era así, no era como yo creía. Claro. Ay, perdón. Dale. Eso al final es un poco la polaridad a la que estamos constantemente, no expuestos, pero que como que buscamos, y creo que al final eso es un estilo o un esquema cognitivo muy rígido. Claro. Y al final, si tú tienes un esquema cognitivo muy rígido, pues vas a sufrir, ¿vale? Entonces yo creo que eso es cuestión de tener en cuenta qué es lo que tú necesitas, pero también tener en cuenta que el otro tiene sus propias necesidades, y te vas a tener que amoldar y a veces vas a tener que ceder. Entonces, al final, el equilibrio o la salud mental está en poder gestionar satisfactoriamente los conflictos. Si tú eres de una forma, pues eso, lo que digo, muy rígida, al final por ahí vas a acabar mal. Entonces, claro, justo. Claro, una lista con 18 red flags, o como se diga, que no sé ni cómo se dice, pues al final pues no va a ir bien eso. Claro. Es que es un poco el término medio, yo creo. Es que como todo, ¿no?
tolerar, ¿no? Un poco también en la diferencia en el otro, en las relaciones así más íntimas, ¿no? Que al final es un poco el trabajo diario, ¿no? Entender que las personas son diferentes a ti y que el trabajo está en admirar lo que te pueden aportar siendo diferentes y un poco aceptando pues, sus defectos, ¿no? O sea, al final... Sí, es que no. Y luego las red flags están muy bien para ciertas cosas. Sí, es decir, yo puedo aceptar un abanico de defectos, pero no puedo con él porque me hace daño. Perfecto, está muy bien. Tener 1 o 2 o 3 red flags. ¿Cómo podemos, partiendo de aquí, cómo podemos, por ejemplo, lidiar con personas diferentes o que tengan un pensamiento muy distinto al tuyo? O sea, porque, por ejemplo, yo tengo amigos, o sea, yo, por ejemplo, digamos, tengo mis ideas. Y tengo amigos que son de una manera y otros que son totalmente distintos. Y como que esas dos mismas personas es como que yo las he intentado juntar, pero es imposible, es como juntar dos bombas que no se pueden tocar. ¿Cómo tú puedes llegar a lidiar con una persona que piensa, o sea, muy distinto a ti sin necesidad de que haya ese momento de roce de, como digas de esto, me voy o me peleo o lo que sea? ¿Cómo podemos llegar a lidiar con eso? Pero en plan hablamos de ideologías. Sí, o es ideología, forma de pensar, o sea, no solo ideología, sino como que forma de ser también. Pues un poco lo mismo, ¿no? Al final, que ese es el reto, ¿no? El entender que tengo que respetar que el otro piense de otra manera y que es legítimo también. Claro. Si mi red flag es que piense todo el mundo como yo, al final el perjudicado es uno mismo, porque al final te va a resultar como más difícil encontrar personas afines a ti, ¿no? Un poco la tolerancia, el respetar, no sé, en una relación, yo se lo digo mucho a los pacientes, las personas que van a estar a tu lado no van a ser las personas que admiren cómo haces las cosas o qué es lo que piensas, sino las personas pues, que sintonicen con tu esencia, con lo que tú eres de verdad, ¿no? Por eso los amigos de la infancia son como a lo mejor tan importantes, ¿no? Porque te han conocido como muy auténtico. Entonces yo creo que al final la escala de prioridades o la importancia que le damos a que el otro pues, no piense igual que yo creo que también hace que me resulte más complicado, no sé, sintonizar con la gente, ¿no? Porque estamos hablando de pensamientos. Claro, o sea, sí, la forma de ser. De forma de pensar, no forma tanto de ser, ¿no? O sea, sí, claro, forma de pensar de si a ti te gusta esto, a ti tiene que gustarte esto sí o sí, porque si no, no eres mi amigo. Cosas así es como que, bueno, pero charlemos, veamos si hay un punto medio en el que podamos decir, ok, a ti te gusta esto y a mí esto, veamos si hay un punto medio y decir, bueno, pues veamos algo que nos pueda gustar a los dos. Y además que yo creo que es importante también que tú conozcas que tú te vas a poder vincular o desvincular con esas personas desde el modo que tú quieras y hasta el punto que tú quieras. O sea, tenemos amigos y no todos los amigos sirven para todas las cosas. Exacto. Y no pasa nada. Yo puedo tener amigos de cañas y de que me lo paso muy bien, jaja, pero luego tengo a mi amiga que la llamo cuando me pasa algo. Exacto. ¿Son mejores unos que otros? Pues no. Es simplemente que me vinculo y me desvinculo con ellos pues de formas diferentes. Y eso es así. Y tengo que aprender a hacer ese movimiento y eso es muy importante para, una vez más, el equilibrio y la salud mental, ¿no? Si yo exijo que mis amigos de caña sean los que luego me soporten, claro. o los que me consuelen, pues me voy a frustrar toda la vida. Claro, ¿sabes? Tengo que saber hasta dónde puede llegar la gente o quiere también. También están en su derecho, ¿no? Claro. Sí, de hecho es algo curioso porque yo, por ejemplo, cuando hablo con amigos, digo, ¿qué vas a hacer hoy? Y me dicen, no, voy a salir con mi mejor amigo. Y yo digo, o sea, siempre me surgió esa pregunta de por qué mejor amigo. O sea, para mí, por ejemplo, un amigo, por ejemplo, es mi hermano. Que yo le puedo decir, oye, préstame esto, oye, me pasó esto, algo muy grave, y que me va a decir, ok, vamos a ver cómo podemos hacer, cómo solucionar. Pero como que el tener un mejor amigo así como que tan cerrado, digámoslo, tan cercano, como refiriéndome a alguien externo que no viene como que de mi familia o mi círculo muy, muy cerrado, es como que difícil porque veo que mucha gente, puede ser que no sea igual, pero mucha gente es como que dice, no, es que tengo 10 mejores amigos. Y digo, el ejemplo que yo siempre pongo es como que tienes 10 mejores amigos. A esos 10 mejores amigos les puedes decir como que, oye, me ha pasado esto gravísimo, o por ejemplo, oye, necesito 50.000 euros, por ejemplo, porque mañana me va a pasar algo y necesito dar. Y es como que, claro, se quedan pensando y le digo, entonces, es un muy buen amigo tuyo, pero no necesariamente o no realmente va a ser tu mejor amigo, porque no sabes si va a estar en esa situación en la que tú lo puedes necesitar. Entonces creo que está muy de moda el mi beef y mi mejor amigo y todo. O sea, creo que está muy de moda. Hombre, yo creo que eso da como un poco de estatus, ¿no? Cuantos más amigos, más guay soy, qué bien, tal, pero luego en realidad hay muchas veces que eso está vacío. Porque sí, porque al final es un poco de rellenar el espacio, este espacio y de sacar hacia afuera
porque no me quiero quedar conmigo mismo dentro. No sé si me estoy poniendo un poco dramática, ¿no? Pero al final es un poco eso, que muchas de las personas que hacen muchas actividades, tienen muchos amigos, hacen muchas cosas, es porque hay algún punto, creo, que les da un poco de miedo quedarse solos. Sí. Y por eso tienden a eso. Sí, pero luego también dependiendo de la franja de edad, ¿no? Porque, bueno, sí, claro, al final, si estamos hablando de gente, yo qué sé, de 20 a 30 o de, no sé, 18, 25, es gente que al final está en ese momento, ¿no? De estar y ser con los amigos, ¿no? O por lo menos. Luego ya cuando te afianzas con pareja, familia y demás, como que ya hay otra prioridad, ¿no? Pero en plan jovencito yo creo que es distinto, ¿no? Sí. Claro, que es necesario. Tener como lo social siempre es muy necesario en ciertas edades, mucho más que lo que tienes en casa, de tu familia, de origen y demás. Pero bueno, que hay que tener cuidado ahí también, que con frivolizar. Exacto. El tengo muchos amigos, ¿no? Luego, que para cada persona, ¿qué es ser un amigo, no? Pues es lo que tú dices. O sea, que igual amigos hay 3 si llega y el resto pues son, ¿sabes? Sí, o sea, yo siempre, de hecho, yo siempre suelo decir que mi edad en la que más socializaba o más salía, como que, wow, voy a salir como todas las semanas o cosas así, fue aproximadamente de los 18 a los 20 años. Entonces, claro, después de esa edad, o sea, yo por ejemplo, esto lo digo siempre, yo siempre me he criado con gente que ha sido de 30 años para arriba. O sea, todos mis primos y todos tengo un familiar que es menor a mí, de resto todos son mayores, entonces todos son de 28 años para arriba. Y me he criado con una generación que no es la mía, o sea, no son los de 25 años, sino todos son de 28 para arriba, y es como que una forma de crianza diferente. Entonces, claro, o sea, yo siempre digo, tengo mis 2, 3 amigos con los que hablo ocasionalmente, pero no soy una persona que esté todos los días como que voy a ver qué voy a hacer. Entonces, hace unos 3 años me acostumbré como que estar solo, a empezar a gestionarme yo mismo, porque no es que no tenga amigos, sino como que yo decía como que las cosas que yo hago difícilmente le pueden gustar a otra persona. O sea, difícilmente una persona quiere estar conmigo 3 horas grabando un podcast o quiere estar conmigo todos los días yéndose a trabajar todo el día. Entonces, claro, yo aprendí como que, okay, cada persona tiene como que su puesto en mi vida, digamos así. Claro. Es una buena manera, yo creo, de verlo. Y luego, en no esperar que las personas vayan a aportarte el cariño de la manera que tú quieras. Hay personas que te lo van a hacer de una manera y personas que van a estar de otra manera. Hay gente que te va a cubrir de besos y abrazos y hay otras personas que van a estar ahí leales toda la vida. Entonces, bueno, pues esto también conocer al otro y adaptarte, ¿no? A su forma de dar cariño. Y en la pareja igual, ¿no? El lenguaje del amor, ¿no? Que cada uno lo hace de una manera. ¿Cómo podemos nosotros, aquí me encanta el tema de, por ejemplo, de amor propio, cómo podemos nosotros lograr tener un amor propio pleno o lo máximo que podamos? O sea, ¿cómo decir como que me encanta como soy al 100% o lo máximo y trabajo cada día en ello un poco más? ¿Cómo podemos llegar a ese punto de decir me siento pleno, me siento feliz, contento con lo que tengo, cómo me está yendo la vida y todo? Bueno, aquí es complejo, ¿no? Esto son varias cosas, ¿no? La familia, ¿no? De origen, el cómo nos han tratado, qué creencias tienen ellos acerca de nosotros, es algo que nos influye, ¿no? ¿Qué cree mamá de mí? ¿Qué cree papá de mí? Eso como que se nos graba en creencias, ¿no? Sí. Creencias desde la infancia. Y luego también, pues, un poco el ver si has podido, tus circunstancias te han podido dar la oportunidad de, pues eso, dedicarte a lo que quieres, tener éxito, para lo que cada uno sea el éxito. Y yo creo que pues de todo lo que estamos hablando ahora mismo, el poner límites a los demás, el ser consciente de qué es lo que me viene bien, qué es lo que me viene mal y respetarlo. No se trata, el amor propio no es tanto el pensar soy genial, ¿no? O sea, todo se me está dando fenomenal, sino bueno, en mis circunstancias me voy a cuidar todo lo que pueda, ¿no? Algo así. Sí, yo te diría que ir a terapia, ¿no? Claro, no sé. Vamos a terapia. A ver, es que al final ahí se revisan muchas cosas, lo que dice totalmente. Marta, mucho del amor propio. No tenemos amor propio muchas veces porque venimos de una familia en la que nos han inculcado ciertos mapas mentales y con ellos funcionamos. Si Exacto. Yo en mi familia, por lo que sea, porque ellos a su vez también han tenido unas familias también muy duras, muy críticas, muy tal, voy a ir con ese mapa mental, por ejemplo, de no valgo nada. No es cierto. Todos tenemos algún punto en el que valemos. Entonces, revisando todas esas cosas. Yo creo que el amor propio se consigue revisando esos puntos en los que ahora mismo, en su momento, fueron muy adaptativos para sobrevivir en ese mundo en el que nos tocó vivir, que es nuestra familia, nuestro sistema, pero una vez que ya somos mayores y somos independientes, no somos independientes nunca, pero bueno, somos Exacto. Más autónomos, revisando todo eso que ya no nos vale.
y desechando y elaborando nuevas creencias. Al final el cerebro está en constante cambio. Sí. O sea, el cerebro puedes tener 70 años y sigues teniendo capacidad, plasticidad neuronal. Es plasticidad neuronal. Entonces, bueno, eso es plasticidad neuronal. Sí, son los cambios necesarios para que... Para conectar las neuronas, aprender, hacer conexiones neuronales. Las neuroasociaciones. Sí, las conexiones neuronales, hacer redes nuevas. Nuevas conexiones neuronales, eso es. Entonces, pues es crear nuevas conexiones neuronales, redes neuronales, quería decir, para poder estar más adaptado a lo que te toca vivir ahora, al momento en el que estás. Sí, de hecho, me acabo de acordar, hay un libro, no sé si conocen Tony Robbins. Sí. Sí, el libro sí. de... que de hecho lo estoy terminando de leer, se llama el de... Controla tu poder o despierta tu poder, algo. Son dos, pero yo estoy leyendo el segundo. Y justo habla de eso, de cómo funcionan las neuroasociaciones que tenemos en nuestra cabeza y cómo nosotros podemos cambiar como que esas creencias para no tener creencias limitantes y decir como que, ok, me voy a proponer esto y voy a, obviamente, llegar al objetivo, pero si es que no llego al objetivo, sé que todo el proceso lo he disfrutado, no llego al objetivo, pero me voy a poner otro porque sé que puedo disfrutar del proceso y el siguiente objetivo sí lograrlo. Entonces creo que eso también viene como... No hemos llegado todavía a controlar ese cambio, sino que muchas veces ya cambiamos sin darnos cuenta y no sabemos realmente cómo lo hemos hecho o qué hemos hecho y cómo controlarlo. Claro, es pensar de forma diferente hace que sientas de forma diferente y hagas conductas diferentes de lo que sueles hacer. Y en todo ese cambio que a veces que no te das ni cuenta, de repente te ves un día y dices, anda, pues yo aquí siempre reaccionaba fatal y ahora ya no. Vale, pues es que has hecho una introspección y has hecho un cambio y te ha llevado a esto nuevo que es mucho más consecuente con lo que tú ahora quieres ser o mucho más adaptativo y que te viene mucho mejor en tu vida. Entonces, al final es como todo, no ser rígido, flexibilizar, mirar para adentro, no estar tanto para afuera y poco a poco... Y cuando esos cambios son difíciles de hacer, ahí es cuando sí que es verdad que es súper necesaria la terapia y observarse uno mismo, ¿no? La capacidad de observar mis propios pensamientos, mis propias conductas, que es inherente al ser humano, se llama la metacognición, y es con lo que trabajamos también en terapia. Cuando ahí como están instauradas como dinámicas de pensamiento, de comportamiento que hacen que no me cuide y por lo tanto no tengo amor propio, no cubro mis necesidades, mi autoestima es baja, pues hay que hacer una labor de conciencia de, jolín, qué redes neuronales, o sea, qué patrones estoy siguiendo para ver que no son adaptativos, no me sirven, para generar los nuevos. Y ahí hay un punto que es en la terapia donde te tienes que estar como observando como un poco desde arriba, ¿no? Un tablero de ajedrez lo veo desde arriba y digo, vale, estoy haciendo esto así, esto no me está viniendo bien y hago un esfuerzo al principio hasta que se instauran las nuevas redes neuronales y los nuevos patrones de comportamiento que me van a venir mejor, como empezar a ser más asertivo o cubrir ciertas necesidades. O sea, hay una labor de trabajo personal. Claro, y ese trabajo primero es muy costoso y a veces parece muy artificial. Sí. Parece que es como, vale, como tengo que pensar esto, pues voy a pensar esto, pero no me lo creo. Pero a base de ese trabajo inicial, luego llegas a una fase ya de mantenimiento de esas conductas que ya has ido adquiriendo. Pequeños hábitos, digamos. Claro, exacto, eso es. Entonces yo a veces que le digo, vale, vamos a intentar cambiar este pensamiento, pero es que si no lo pienso, ¿para qué lo voy a pensar? Si no me lo creo, vale, pero tú inténtalo porque al final esas redes neuronales se hacen más fuertes y entonces luego te es mucho más sencillo y te es mucho más como ergonómico, automático. Eso es. Junto a la palabra. O sea, justo yo he escuchado que, por ejemplo, cuando quieres, por ejemplo, lograr un objetivo, pero, por ejemplo, no sé, me invento, quieres cambiar tus hábitos del día a día, hacer primero lo que no te gusta, como que, ok, voy a hacer esta pequeña tarea que no me gusta, pero después hago 5 que me gustan, entonces como que empiezas por algo como malo, digámoslo así, para después decir, ok, ya me quité lo que no me gusta y ahora sí voy a hacer las 5 que me gustan con más ganas y más ánimo, y así vas viendo que vas llegando a tu objetivo, pero al mismo tiempo el proceso para lograrlo está siendo efectivo porque estás logrando las cosas sin darte cuenta, haciendo las malas y las buenas y cosas que hasta no querías hacer. Claro, yo creo que ahí la constancia es clave y el posponer la recompensa, que a día de hoy nos cuesta mucho porque va todo muy rápido, tenemos todo cuando queremos, entonces eso es súper importante para fortalecer la corteza prefrontal, que es la que se encarga de, pues eso, posponer esta recompensa que quiero, ¿no? Entonces, bueno, eso es un buen método. Voy a ser constante y voy a
aunque sepa que no me apetece, voy a hacer esta tarea todos los días, que sé que a la larga me va a traer algo positivo. Si lo quiero ya, me voy a frustrar. Ese es el tema. Yo creo que vivimos mucho en la sociedad del ya. O sea, de hecho, muchos amigos como que, bueno, yo por la tarde a veces juego fútbol y tal, y como que dicen todo ya, es como que cada cosa tiene su tiempo, o sea, no todo vas a tenerlo ya. Y creo que siempre cuando decimos ya es porque queremos un camino rápido, queremos tenerlo ya todo, y creo que el camino lento obviamente pues va a costarte más, te va a sacar más canas verdes, pero creo que es el mejor siempre porque es donde vas aprendiendo. O sea, de hecho creo que antes de ayer escuché una frase que me encanta, y es que en la vida no cometes errores sino lecciones. Como que cada cosa que te pase en la vida no es necesariamente un error, no es una cagada que te va a joder siempre, sino es una lección de la cual vas a sacar un aprendizaje. Claro. Hay que verlo, no hay que tener miedo a confundirse. Y luego es que en la sociedad del ya, como tú dices, al final yo creo que hay menos satisfacción en el fondo. Uno no aprende a, pues eso, a decir, uy, esto me lo he ganado y ahora lo voy a disfrutar, ¿no? Porque es como, tengo esto, qué beneficioso, qué placentero, y ahora quiero más placer, y quiero más placer, ¿no? Y eso termina por ser rutina y ya el placer no es placentero. Entonces yo creo que ahí hay que hacer cambios, pero bueno, volvemos un poco a lo mismo, estamos todo el día con el móvil en la mano. Yo creo que ahí... Entonces es complicadísimo. Sí. Antes no, antes te tragabas todos los anuncios y el dibujo que te ponían, ya era nuestros... Y que no te vaya mal la tele, que mi tele va lenta. Y vamos, lo quiero ya, sácame la serie ya. Sí. Y ahora es todo en un clic. Sí, está todo ya. ¿Cómo podemos aprender a estar solo? O sea, ¿cómo podemos llegar a ese aprendizaje de decir, puedo conseguir no sentirme mal estando solo? Como que... Solo soltero. No necesariamente soltero, o sea, vivir la vida como que sin necesidad de estar todo el día dependiendo de que voy a decirle a esta persona para salir, voy a decirle a esta persona para ir a comer, cosas así. O sea, cómo aprender a que tú mismo tienes que entender que en la vida las cosas las tienes que hacer por ti mismo y no esperar de alguien que te venga a echar una mano todas las veces que quieras hacer algo. A ver, yo creo que somos seres sociales. Necesitamos del otro. Entonces no vamos a poder ser independientes nunca. Somos interdependientes unos de otros. Podemos ser autónomos para ciertas cosas. Y entonces ahí es, pues no sé, intentar ensayo y error, yo supongo, ¿no? Intentar hacer las cosas por ti mismo, porque luego también eso va a hacer que te sientas mejor. Pero es que eso de estar solos es difícil, yo creo. No sé exactamente si... Es que a lo mejor, no sé, es más en relación con conductas dependientes, ¿no? Como eso, justo. Personas que no son capaces de hacer cosas que otros sí hacen solos. Claro, y tú no puedes lograr hacer eso, exactamente. Claro. Bueno, pues ahí sí, si realmente hay conductas dependientes, yo creo que sí que hay un trabajo terapéutico detrás. Si no, la persona igual no es ni consciente, ¿no? de que no lo está... No puede haber por debajo determinados miedos, determinadas costumbres mal adquiridas. Otra vez, de nuevo, pues el estilo de crianza, de apego que han tenido nuestros padres con nosotros, eso puede hacer que realmente pues, no nos hayan hecho independientes, ¿no? Estilos de apego con mucha sobreprotección, a veces negligencia, con tanta sobreprotección hace que las conductas de los críos no vayan acorde con su desarrollo evolutivo, ¿no? Dejan de ser responsables con los estudios, dejan de ser responsables con sus cosas y al final se hacen adultos pues incapaces, ¿no? Y muy dependientes de los demás para cosas que son de la vida adulta, ¿no? Claro, gestiones que hay que hacer. Yo creo que ahí sí que es una cuestión. Si hay adultos muy dependientes, que es una cuestión de terapia, de elaborar un poco por qué no somos capaces de hacer determinadas cosas que teóricamente nos toca por edad y por estadio vital. Ahí sí que puede haber algo de tema de apego, de la infancia y hay que mirarlo. O sea, como que algo que ha podido pasar en tu pasado y cómo lo puedes ir solucionando poco a poco y entender que tienes que hacerlo tú solito, digamos. Exactamente. Yo creo que si te refieres a eso, yo creo que hay estilos de dependencia, o trastorno por dependencia o algún trastorno del apego que implica el no haberse sentido suficiente, ¿no? Muchas cosas vienen de la tierna infancia, de 0 a 3, de 0 a 8. Y ahí se instauran pues modelos de relación que yo voy a perpetuar con los demás y también conmigo mismo. Si me he sentido abandonado, de adulto es posible que me abandone a mí mismo y me cueste hacerme cargo de mis cosas, de mis necesidades, de mi propia felicidad.
sea, más o menos entiendo que hay una edad en la que las cosas, o sea, imagino que claro, desde pequeño, en la que te pasan cosas y es muy difícil de volver a sentirte como antes después de que te haya pasado, pero entiendo que hay una edad, por lo que me dices. O sea, como que digamos, cuando eres más pequeño te pasan emociones o te pasan traumas que eso te va a llevar a un futuro que difícilmente lo vas a poder superar o que con varias técnicas o terapias lo vas a hacer, ¿no? Claro. Date cuenta que cuando tú naces, tu sistema nervioso está en crecimiento, Ya. en desarrollo. Claro, justo. ¿Vale? Y es cuando tú adquieres el lenguaje, cuando adquieres el ejemplo mediante tus padres de forma de relacionarte, ¿no? Entonces, todo lo que vivas desde 0 a 25 años es cuando se forma el sistema nervioso del todo, pero sobre todo en los primeros años es lo que va a hacer que tú pues, desarrolles pues, estilos de relación sanos, estilos de relaciones pues, menos sanos y contigo mismo porque puedas saber cuidarte. Esto del amor propio también tiene que ver con eso, con cómo nos hemos sentido queridos. Claro. Entonces, sí, ahí el sistema nervioso es mucho más plástico cuando somos pequeños y es como se forma. Pero bueno, lo que decía también Sara de la plasticidad neuronal, luego en terapia se pueden ver esas redes neuronales para volver a restablecer alguna nueva y que el amor propio, el autocuidado, la satisfacción de necesidades se pueda cubrir en el adulto si no se cubrió en la infancia. ¿Ustedes creen que actualmente, aparte del amor propio, como que el cuidarse mucho o el autocuidado está mal visto o es que por tanta cosa que vemos, como que el que se autocuida es como que ya quieres ser mejor o quieres ser super fit o cosas así, o creen que es necesario tener autocuidado? Físicamente dices. Sí, por ejemplo, o sea, por ejemplo, el que tiene un muy buen físico es porque ya quiere verse bien, no es porque realmente quiere estar bien físicamente y tener buena salud. Hombre, está el autocuidado y el deporte de salud y luego está la obsesión, ¿no? Claro, y igual hay que diferenciarlo, ¿no? Al final, cuando uno se obsesiona con algo, ya sea el físico, ya sea el trabajo, ya sea lo que sea, pues al final eso al final no es sano y en vez de aportar beneficios, pues igual genera incluso ansiedad, ¿no? Entonces, claro, el autocuidado es buenísimo. Buenísimo. Es lo que, vamos, se promueve desde la terapia. Que mucha gente dice, es que, claro, pero esto no es egoísta. Pues no es egoísmo, es que si tú no estás bien no vas a poder cuidar de nadie, ni de tus hijos ni de nadie. Entonces, bueno, eso yo creo que son términos que la sociedad un poco confunde, ¿no? Exacto, sí, justo por eso. Justo. Y el cuidarse es indispensable. Si no te cuidas, no vas a estar bien. Sí. Antes estábamos hablando de la franja, digamos, de cuando tú eres pequeño y los traumas te pueden llevar toda la vida. ¿Cómo podemos nosotros, digamos que a los 3 o 4 años te pasó algo muy, muy feo y eso te ha perseguido hasta joven y hasta un poquito pasado los 20 años? ¿Cómo puedes volver a recuperar la confianza en ti mismo después de algún suceso malo que sea así medio fuerte? ¿Cómo puedes volver a decir, ok, me pasó esto, pero creo que ya lo he superado y puedo seguir con mi vida como de normal? Hombre, pues yo creo que volvemos a lo de antes. Si es algo que te incapacita para llevar una vida adaptativa, una vida bien, tranquilo, sería necesario que buscaras ayuda. Claro. Porque hay veces que son sucesos que están tan tapados, tan bloqueados, que necesitas como de esa figura en la que tú confíes y en la que sepa, en la que te puedas poner en sus manos, ¿vale? Okay. Y lo que hablábamos un poco antes, al final el no hablar, el silenciar, todo esto retraumatiza. Para elaborar los traumas lo que tienes que hacer es una terapia en la que tú puedas ir contando poco a poco esta experiencia y junto con las técnicas adecuadas que las hay a día de hoy, poder ir otra vez más integrando toda la información, que seguramente si tuviste trauma por algo se te ha quedado todo como un poco desintegrado, las emociones van por un lado, los pensamientos por otro. Lo que tienes que hacer es como integrar toda esa información para poder trascender a esa experiencia traumática y poder evolucionar y aprender de eso, y yo creo que es algo que nunca se olvida, pero sí que puedes aprender a convivir con eso poco a poco y a que no interfiera en tu vida. Claro, sí, totalmente. ¿Sabes? Entonces, una vez más, pues claro, eso sería ir a terapia, porque si es algo tan traumático, incapacitante, pues creo que es difícil hacerlo por ti solo, por ti mismo. Metiéndonos en el tema aquí, pasando un poco del tema de la relación, al de las parejas, ¿cuáles son las claves, digamos, si pudieran decir 4 claves para que las personas tengan una relación sana, una relación duradera, y lo que estábamos hablando antes de una comunicación como que asertiva? ¿Cuáles serían 4 claves, por ejemplo, que ustedes digan como que estas son las que más he recomendado o más he visto que a los pacientes les han servido y han digamos,
poder llevar una relación como que estable. Una ¿En la relación pareja? normal. Sí, en pareja. A ver, yo creo que hay un tema importantísimo que es la confianza. Ya. La comunicación. Comunicación, ¿no? Y el que el otro sea empático con nosotros a la hora de tolerar nuestra propia manera de ser y aceptarla, no querer que seamos diferentes y que sepa cómo satisfacer nuestras necesidades, ¿no? Claro. Y ahí es la comunicación, hablar mucho en la pareja, siempre que haya un problema, hablarlo, no dejarlo a un lado, no ir con el día a día tapando esas cosas que están ahí en la base porque van a salen. Claro. Y poder hablarlo todo, no generar temas tabú, hablar de lo que uno siente, de cómo uno se siente, de lo que uno requiere del otro, ¿no? Y yo creo que eso es así. Y luego también el tener una intimidad chula, ¿no? Porque al final la relación se compone pues del compromiso, ¿no? Que se adquiere, de la pasión y luego de una parte de intimidad que no es la pasión, sino pues el compartir aficiones, compartir vida, compartir pues también amigos, proyecto común, ¿no? Y al final es lo que queda, ¿no? Cultivar eso yo creo que es fundamental. Ya. ¿Alguna? No, yo estaba pensando un poco que también, una vez más, influye mucho, no sé si somos un poco pesadas, pero nos vamos una vez más al apego seguro. Si tú tienes un apego seguro... Pues eso es como tu sitio de paz, ¿no? Sí, te vas a relacionar desde una forma, pues... vas a satisfacer mejor tus necesidades, vas a ser consciente de ellas y las vas a poder satisfacer en el otro e incluso tú al otro, porque vas a ser capaz de distinguirlas. Entonces, sí, eso sí. Pero si hay alguien que tiene un apego inseguro y comienza en una relación con alguien con un apego más seguro, ese apego inseguro se puede volver seguro. Claro. El seguro puede ayudar. Si tú eres inseguro y estás con una persona insegura, ¿ella puede reconvertir eso o al revés? Si tú tienes un estilo de apego más inseguro y estás con alguien seguro, depende de un poco de... Ahí están los estilos de apego, luego los patrones y los trastornos, dependiendo un poco de la gravedad. Si es un trastorno del apego, es posible que tu sistema nervioso no sea flexible para que otra persona pueda, curar, ¿no? Ese estilo de apego. Pero si es un trastorno, pero si es un estilo, sí que es verdad que tú te amoldas a la persona que tienes al lado. Entonces te puede influir por la seguridad que pueda tener el otro y puede hacer que tú puedas pues, cuidarte más, cuidar al otro mediante el aprendizaje, mediante la empatía. El amor cura. Sí, ves otras formas de funcionar y las vas interiorizando tú en ti mismo y entonces ya ahí vas regulándote un poco, ¿no? O te van regulando también. Claro, sí. Entonces, pues... Va por ahí. Si, por ejemplo, digamos, el día de hoy yo conozco a un amigo o una amiga que hablando con él, digamos, una semana o 2 semanas, yo veo que tiene heridas que de alguna manera han sido similares a las que yo he tenido y puedo ayudarlo a superarlas. ¿Cómo puedo ayudarle a esta persona sin que esta persona se sienta invadida y se sienta como que me estás ayudando por pena o me estás ayudando porque realmente ves que necesito ayuda? ¿Cómo puedo acercarme a esa persona sin que sienta que es por pena o sin que sienta que le estoy invadiendo como que su espacio personal? Pero es un miedo a lo mejor que tú piensas o que tienes tú, ¿no? No, o sea, tú o cualquiera. Exacto, claro. Sí, me refiero que si tú piensas que le vas a invadir por ayudarles... O sea, tanto yo como la persona. O sea, digamos, esa persona también piensa, ¿me estás ayudando porque quieres saber más de mí, porque sientes que doy pena o por qué me estás ayudando? O sea, como que por ahí. Yo creo que si te acercas desde una escucha activa, que significa estar sin juzgar, escuchándote, a lo mejor ni siquiera dándote consejos de lo que debes o no debes hacer, porque entonces ya ahí saltan un poco las defensas del otro y se puede poner, pues eso, que no quiera desayuda. Si tú entras por ahí, acompañando, sosteniendo, siempre creo que puedes ayudar al otro desde ese punto. Y luego ya una vez que él sienta que estás ahí, efectivamente, sin necesidad de quererle llevar a otro sitio, él por sí mismo va a poder ver esas posibilidades. Eso pasa mucho en terapia, ¿sabes? Cuando tú dices, pues tienes que hacer esto, exacto, claro, justo pasa todo lo contrario. Tú tienes que ir en base mientras vas acompañando a esa persona, a irle conduciendo, pero que la solución la elabore él mismo. Y entonces yo creo que eso genera mucha más ayuda que cuando vas y le dices a un amigo, pues lo que tienes que hacer es dejar a fulanita o apuntarte a tal curso. No, entonces ahí eso ya no funciona. Es más escuchar esas necesidades que tiene esa persona y poder ir
acompañándole y bueno, y en algún punto cuando tú veas que a lo mejor ya está como más accesible, pues puedes sugerir, oye, yo, desde el mensaje yo que hemos dicho antes, ¿no? Yo haría esto, pero bueno. Y si estás inseguro, preguntar. Oye, ¿necesitas que hablemos? ¿Necesitas que te ayude? Si quieres algo, coméntame, estoy disponible para ti. Si hay dudas de que la otra persona se lo puede tomar como algo invasivo, pues se pregunta desde el respeto. Quiero retroceder un poquito el tiempo hablando de como que los proyectos, de cómo nosotros somos en el día a día. ¿Cómo podemos nosotros mejorar la comunicación con nosotros mismos y decirnos como que, oye, hoy ha sido un día horrible, he tenido cagados todo el día, pero sé que mañana va a ser un día mejor y voy a lograr todo lo que me proponga? ¿Cómo podemos mejorar esa comunicación de decir, vamos que tú puedes? O sea, a nosotros mismos, obviamente. Yo creo que tienes que, primero, escuchar cómo te hablas a ti mismo. Al final, cómo te hablan los primeros años de vida va a marcar cómo tú, inconsciente o más consciente o menos consciente, te hablas luego. Entonces hay mucha gente que no se da cuenta de cómo se habla. Y esos mensajes son muy importantes. Entonces, primero pararte a ver qué te estás diciendo. Cada vez que me veo en un espejo me digo, ay, no me gustó. O cada vez que hago algo mal, joder, si es que soy tonta. Si yo no me paro a darme cuenta de ese lenguaje interno que todos tenemos y que muchas veces es como que le das es como que los primeros años de vida lo captas como si pusieses. Me acuerdo una psicóloga que decía, los primeros años de vida pones a grabar, la grabadora. Y luego a partir de los 6, 7, 8 años das al play. Y entonces ya es... Vale. Entonces, eso influye mucho. Si tú te das cuenta de eso, puedes, una vez más, modificar esa forma de hablarte, que al principio será un poco artificial, pero luego se te hará de forma más natural. Y eso ayuda mucho, porque a su vez genera emoción positiva, con lo cual voy a estar mucho más contento y la conducta que emita va a ser mucho más adecuada. Y hay un término que habla de esto, que viene de las teorías de mindfulness, que se llama la autocompasión, ¿no? Que es eso es. Autocompasión. Me suena muchísimo, pero no me acuerdo de exactamente. El término de autocompasión, más la traducción en el inglés, que no es misericordia o no sé cómo decirte, no ves al otro como algo inferior a ti, ¿no? Sino es como una sensación de quiero ayudarte. Estás peor que yo y estoy por encima de ti, entonces, bueno, te quiero ayudar, sino eres igual que yo, empatizo contigo y tengo muchas ganas de quitarte el sufrimiento, ¿no? Eso sería como la compasión. La autocompasión sería eso mismo dirigido hacia nosotros mismos. ¿Qué pasa? Que hay muchas personas que pueden tener compasión hacia los demás y querer que, pues, que sus padres estén bien, que sus hermanos estén bien, que sus amigos estén fenomenal y tienen mucha empatía y muchas ganas de cuidarles, pero no revierten eso en ellos mismos. Entonces esa mirada autocompasiva es la que puede hacer que cambien, pues, esos mensajes negativos por mensajes como mucho más funcionales y más cariñosos hacia uno mismo, ¿no? Entonces, pues, he pasado un mal día, esto ha sido duro, ha sido un mal día, qué faena, haré lo posible para que no me vuelva a suceder, o que ha estado en mi responsabilidad, estoy aprendiendo, soy humano, no soy perfecto. Entonces, esos mensajes como más flexibles, más de relativizar las cosas. O sea, no tan duro, digamos. Efectivamente, para nada. No, cuidarnos como si fuéramos, no sé, como cuidarías a tu hijo, a tu perrito, o sea, algún ser al que quieres de una forma muy genuina, ¿no? Entonces, como a veces esto no está interiorizado por un poco lo que contaba Sara de los primeros años de vida, pues hay que hacerlo interiorizar, ¿no? En base a estas cosas. Para eso la meditación, el parar, que es lo que dice la sociedad del ya, el parar y el darme cuenta de cómo estoy pensando y cómo puedo llegar a pensar cuidándome y queriéndome, funciona mucho, la verdad. Es responder, en vez de reaccionar, ¡pum!, soy tonta, es responder. Bueno, me doy cuenta de que he hecho esto mal, voy a intentar la próxima vez hacerlo de una forma diferente. Si ustedes pudieran decir como que, digamos, 3 hábitos de los que ustedes mejores crean y sean los más como acertados para tener una buena salud mental, o sea, como que, obviamente no muchos, pero sí algunos para que la gente pueda ver y pueda saber cuáles serían para tener una salud mental estable y no tener tantos problemas. Algunos que podrían recomendar, ¿cuáles serían? Los que más, por ejemplo, también los que más les han servido a ustedes. Bueno, yo te diría la cosa más básica, dormir bien, comer bien y hacer ejercicio. Es que son 3 cosas que hay veces que se nos pasan por alto, pero sin ese caldo de cultivo es que es imposible tener una buena salud mental, por mucho que yo quiera. Porque si no duermo voy a estar irritable y voy a ver la vida mal, todo.
Entonces, esas 3 cosas yo siempre parto de ahí, que hay veces que dices, jolín, parece que les estoy diciendo cosas que se supone, pero no todo el mundo lo sabe realmente. O sea, yo es que te partiría de Eso ahí. es básico, sí. Sí, un poco volviendo a cuidarte como si fueras un niño, ¿no? O sea, yo es verdad que cuando hay gente que viene muy, muy mal, digo, vamos a tratarnos como si fueras un bebé. Ya. Preocúpate de comer bien, de dormir bien, de salir a la calle, que te dé el sol, hacer ejercicio, ir a la naturaleza y demás. Pero luego, más allá, a nivel de esto, relacionarte siempre con personas que te hagan sentir bien, ¿no? O sea, si tú sientes ansiedad cuando estás con alguien, es por algo. Claro, algo pasa. Es por algo, igual es tuyo, igual es del otro, pero es por algo y eso hay que revisarlo. Entonces, el ser consciente de cómo nos sentimos con los demás y ir poniendo limitaciones a las personas que quizás no nos satisfagan del todo, ¿no? Eso, fundamental, porque al final somos seres sociales, entonces necesitamos de los demás para estar bien. Yo creo que eso serían las 4 cosillas. Quiero preguntarles algo que yo hablé hace tiempo con unos amigos y que creo que actualmente no lo manejamos muy bien. ¿Cómo podemos llegar a manejar el miedo a nuestro favor? O sea, digamos un poco a nuestro favor. Entiendo que, claro, es un poco complicado, pero cómo superar una situación que nos dé miedo, que nos dé pánico, y después cómo entender, ok, esta situación me ha dado esto, pero voy a intentar como que controlar yo mismo el miedo para que ese miedo lo pueda usar a mi favor y no me descontrole tanto en una situación de peligro o miedo. ¿Cómo podemos llegar a hacer eso? Bueno, yo lo que te diría es que partimos de la base que nuestro cerebro está enfocado a atender a eso que puede causarnos peligro. Entonces, bueno, en un primer momento efectivamente puedes sentir miedo, pero voy a intentar no dejarme, ¿cómo decirte?, tener miedo al miedo, ¿vale? Muchas veces tenemos mucho más miedo a nuestras reacciones corporales, a una taquicardia, sudoración, me pongo nerviosa, no sé. Y eso hace que luego me limite volver a exponerme a esa experiencia. Nuestra amígdala se hiperactiva y hace que emitamos 3 conductas de lucha, de huida o de paralización. Si yo solo me quedo con eso, no me voy a exponer nunca más a esas cosas que me dan miedo. Entonces, al final, la terapia para muchas de las fobias es exposición pura y dura. Conociendo que mi cerebro funciona de una forma determinada, ha evolucionado mucho, pero para otras cosas no ha evolucionado tanto, y sabiendo que son reacciones físicas que voy a poder enfrentarme a ellas, ¿no? La ansiedad tiene un pico y luego baja. Si yo salgo de esa situación que me genera tanto miedo, pues mi cerebro va a aprender que es peligroso y que no voy a poder, estar nunca más ahí. Me tengo que volver a exponer. Y poco a poco irme acostumbrando a esas sensaciones físicas, se van tolerando y por tanto también van disminuyendo poco a poco. Al final las cosas hay veces que se hacen con miedo, pero se hacen. Hay que hacerlas. ¿No? Sí, yo creo que hay que muchas veces, y me ha pasado a mí, o sea, porque yo, por ejemplo, la primera vez que viajé solo, literalmente, fue a mis 9 años, a Inglaterra, y claro, yo tenía miedo de, claro, siempre estaba en la casa de mis padres y todo, y decía, ¿cómo vivir solo? Pero yo dije, como que tengo que tomar el miedo, porque, o sea, tengo que tomar esta decisión, aunque me dé miedo, me dé pánico, pero si no, no lo voy a hacer nunca, y nunca voy a saber qué es lo que irte, qué salir, qué es como que salir de tu zona de confort. O sea, nunca voy a saber qué es eso. Claro. Y luego lo haces y ves qué pasa y que no sucede nada muchas veces, porque muchas veces anticipamos muchos peligros que luego en realidad no están ahí y bueno, y generas un aprendizaje de eso. Otras veces pues a lo mejor no sale tan bien, pero bueno, vamos a volverla a intentar. Es que al final todo es un poco ensayo y error en esto, ¿no? No dejarte llevar por una emoción que al final te está indicando, vete, huye, ¿no? Entonces la primera consigna es, pues no huyas. Hay que hacer un trabajo también de observar la parte irracional que te está diciendo con tu amígdala, vete de aquí, huye para sobrevivir, y la parte racional, que es la que trabajas también en terapia, que te incita a, si me expongo, el miedo va a ser menor y la zona de confort siempre se amplía. Después de superar un miedo, la zona de confort se expande. Entonces, al final la calidad de vida es mejor, un poco tener el compromiso con mejorar te ayuda a no dejarte llevar por una emoción que realmente es fuerte, porque el miedo es de las emociones la emoción más fuerte, porque va a garantizar que sobrevivas. Entonces, es difícil, una fobia es difícil. Sí, es difícil, pero se consigue. Pero se consigue y hay que hacer ahí un trabajo como muy de autoconsciencia, de cómo está la parte racional y irracional en todo momento. Antes estábamos hablando de las emociones, de cómo deberíamos como que trabajar nosotros mismos para gestionarla. ¿Qué ocurre cuando no sabemos gestionar o las consecuencias de no entender nuestras emociones? ¿Qué pasa cuando nos ocurre eso en nuestro día a día? ¿Cómo gestionar las emociones, las consecuencias que tiene esto?
Pues esto tiene consecuencias, la verdad, porque un desconocimiento de lo que estamos sintiendo, pues a veces repercute mucho en nuestro día a día. Eso viene una vez más de un apego un poco evitativo, ¿no? Si yo desde pequeñito no me han enseñado qué es lo que estoy sintiendo, y eso se enseña, creemos que no, pero es que se enseña. Si papá y mamá me ven salir del cole, me ven con cara rara y no me preguntan y no me dicen, pues cariño, lo que has sentido es miedo porque tu amiguito te ha tirado la pelota, yo no voy interiorizando que eso que estoy sintiendo en el cuerpo, eso que estoy sintiendo, unos lo sienten en la tripa, otros en el pecho, es miedo. Si crecemos con esa historia, pues llegamos a la edad adulta y muchas veces es que no sabemos lo que estamos sintiendo. Sí. Entonces, bueno, es un poco pararnos a hacer de policías, no sé cómo decirte, de ver qué situaciones me generan esto que estoy sintiendo, que a lo mejor aún no sé qué es, dónde lo estoy sintiendo en el cuerpo, y en base a eso ir haciendo como un poco de discernir qué puedo estar experimentando en mi cuerpo, ¿no? Es un poco, una vez más, mirar hacia adentro, una introspección, ¿no? Y poco a poco se puede ir aprendiendo a ver que yo el miedo lo siento en la tripa, de esta forma, o yo la rabia la siento en las manos, y ir aprendiendo qué situaciones me generan qué emociones. Claro. Es un poco inteligencia emocional que no se estudia, no se da, pero que es fundamental, yo creo. Muy importante eso. Totalmente, sí. Y eso sí puede generar problemas en las relaciones, ¿no? Cuando uno no sabe lo que siente y no puede pedirle al otro que le satisfaga alguna necesidad o que necesita poner un límite en un momento dado, porque no hay personas que vienen a terapia y realmente no saben qué les pasa. Están mal, se encuentran mal, pero no saben qué les pasa. Entonces es como el trabajo es hacer una educación, psicoeducación desde lo más básico por no haberlo aprendido cuando tocaba. Y también el no tener contacto con tus emociones o tus necesidades es un caldo de cultivo para adicciones o para verte envuelto en relaciones que te hacen mal, ¿no? Incluso, si no van por ahí los tiros, para una soledad un poco patológica. Hay personas que no se relacionan, que tiran de adicciones o de cosas en casa, ¿no? Pues adicción a las nuevas tecnologías, ya bien sea pues, la videoconsola y tal, adicciones al porno, cosas que hacen que puedas estar aislado durante mucho tiempo porque al no manejar tu parte emocional no eres capaz tampoco de relacionarte de forma satisfactoria, ¿no? Y al final te encuentras mejor solo que acompañado. Entonces, ahí el trabajo terapéutico es muy necesario. Curiosamente son las personas que menos vienen a terapia, claro. Al final les cuesta enfrentarse a estar con alguien, ¿no? Y a explorar la parte emocional que la tienen completamente reprimida. Eso sí, a mí me da pena. Es cuando yo veo a papás que van educando en esa línea, digo, joder, eso sí que es algo que me gustaría cambiar. No se puede. Si ustedes, por ejemplo, aquí les hago una pregunta. Si ustedes tuvieran la oportunidad en el sistema educativo de poner, por ejemplo, 3 materias, pongámoslo así, para el autocuidado personal y enseñarles como que a los estudiantes cuidados psicológicos de la mente y del cuerpo en general, ¿cuáles serían las 3 materias que ustedes les han dado, que ustedes han aprendido, digamos, con la vida y con pacientes, que dirían, estas son las 3 materias o 3 temas básicos que recomendaría yo, o que yo pondría en el sistema educativo, por ejemplo? Respeto al otro con su propia idiosincrasia, o sea, respeto al otro independientemente del sexo, de la edad, de si tiene algún tipo de variable en la inteligencia, lo que sea, o sea, el respeto, que yo creo que eso sí que más o menos de forma transversal en el cole por lo menos se va trabajando. Y lo que hablábamos, ¿no? La educación emocional, el reconocimiento de tus propias emociones, de entender que puedes ponerle límites a los demás sin sentir culpabilidad, que tienes derecho a expresar tu enfado de una forma respetuosa. Yo creo que eso puede hacer que nos eduquemos con más tolerancia y con más autocuidado al mismo tiempo, ¿no? Yo diría que más o menos yo no sé si 3, es que yo te diría la educación emocional, es que no hay nada, es que un niño se enfada, no te enfades. Lo primero que le dices es no te enfades, es que tiene derecho a enfadarse. El tema es que su enfado a mí me altera. Entonces, yo tengo que dejar al niño que se exprese e irle regulando, porque el niño al final lo que aprende, o sea, lo que tiene que aprender es que se regula, sus emociones se regulan según le regulo yo sus emociones. No sé si me estoy expresando muy bien, ¿no? Él de primeras no sabe regularse. Entonces, con frases como
no te enfades, no llores, no tal, lo que estamos haciendo es capando esa inteligencia emocional. Lo que hay que hacer es dejar que se expresen y nosotros también deberíamos de tener inteligencia emocional para poder enseñarles y tolerarles y ir guiándoles, ir enseñándoles qué es cada cosa para que luego el día de mañana sean, pues eso, aparte de la inteligencia, que es muy importante, creo que es más importante aún esa inteligencia emocional que no atendemos. Para la educación de esto, hay un poco a raíz de lo que dice Sara, es necesario tener adultos con estilos seguros. Claro. Si los referentes de los niños no son estilos seguros, es bastante improbable que puedan dar seguridad a los niños para sentir sus emociones, porque no las van a tolerar. Yeah. Entonces, tanto los papás en casa, las mamás y los profesores deben de ser estilos seguros y referentes seguros. ¿Qué pasa? Que como eso es desde la infancia y es un poco libre albedrío, ¿no? Pues a veces que pasa y a veces que no. Pero sí que está bien que a lo mejor se impusiera una asignatura, ¿no? Aprendizaje de la vida, de las relaciones, los valores, ¿no? Y que alguien seguro pudiera transmitirlo en el colegio. ¿Ustedes creen que las generaciones actuales tienen poca inteligencia emocional y poca tolerancia al qué me depara la vida? ¿O no necesariamente? Yo creo que en ese sentido mejoramos un poco, porque yo creo que antiguamente sí que era mucho más, las emociones no tienen cabida aquí. Yo creo que poco a poco sí que vamos teniendo conocimiento de que esto es importante, de que esto marca y de que esto repercute en la salud de nuestros hijos el día de mañana. Entonces, claro, yo creo y quiero pensar que esto sí que se va teniendo cada vez más en cuenta. Bueno, a lo mejor soy un poco... No, yo creo que sí, que se tiene más en cuenta, que vamos un poquito hacia adelante, quizá demasiado a veces. Sí, a veces que nos vamos al otro polo, la falta de límites con los niños, que eso también yo creo que es casi más perjudicial que unos límites muy rígidos. Pero bueno, es que al final, otra vez más, es el punto medio. No es ni la orilla de la rigidez ni la orilla del caos. El punto medio es lo que marca la diferencia. Entonces, bueno... O sea, yo esto te lo digo porque mira, yo me acuerdo que de pequeño, digamos, mi familia siempre, y a mi familia también le han creado como que el respeto es la base, o sea, sin respeto no existe nada, o sea aquí en España, sea en la China, en donde sea. Entonces, claro, como que a mi familia siempre nos han criado, llegas a un sitio, saludas, te vas, te despides, señor, señora, todo lo que sea, con respeto a usted, todo. Y de pequeños, cuando éramos pequeños con mi hermano, como que siempre íbamos a un sitio, saludábamos, nos despedíamos y le decían a mi madre, uy, qué educado el niño, claro. Entonces mi madre ahora mismo ya me cuenta esas historias y digo, ¿por qué se sorprendían tanto? Si creo que es algo normal que un niño entra a un sitio, un joven, un señor, señora, lo que sea, entra a un sitio, saluda y todo, y como que ahí digo yo como que entonces, ¿qué se supone que no enseñan el respeto, no enseñan la educación de, se dice por favor, se dice gracias, se dice hola, se dice hasta luego, cosas así? Entonces, pues yo pregunto, ¿sabes? Como que creo que falta mucho esa enseñanza de estas son las bases, que sin esto la sociedad se rompe totalmente. Totalmente. Claro. Sí, es verdad que ahí a lo mejor antes sí que era mejor, porque se tomaban en cuenta determinadas cosas que ahora hemos querido como pasar por alto y nos hemos ido al otro polo. Yo creo que hay cosas en la educación que está bien, me estoy expresando fatal ahora mismo, que está bien que a los niños se les inculquen unas bases de respeto hacia los adultos. Claro. Porque ahora sí que es verdad que yo creo que hay muchos niños, o por lo menos noticias que se ven en los institutos y profesores totalmente de baja, porque los niños no tienen respeto a los adultos. Claro, que hacen lo que les da la gana. Claro. Entonces creo que sí que es verdad que ahí se ha perdido un poquito la noción de lo que está bien y lo que está mal, porque se nos ha explicado que tiene que haber una crianza respetuosa donde hay que respetar las necesidades del niño, y ahí yo creo que hay cuidadores o padres que se confunden y no ponen límites, ¿no? Y yo creo que a los adultos, pues el hecho de ser adultos hay que respetarlos porque tienen más criterio que un niño. Entonces creo que ahí sí que la sociedad, con esto de la crianza respetuosa, que sí que se ha promovido desde la psicología, ha sido mal entendida por algunos padres y madres, ¿no? Y yo creo que la falta de límites, no sé qué adultos va a haber el día de mañana que hayan estado criados desde ahí, desde la falta de límites. Tendremos que ver a ver cómo sale este experimento, pero creo que ya de primeras lo que pasa en los institutos pues no está bien. Claro, una cosa es la inteligencia emocional y otra cosa es la educación básica. Y yo creo que es lo que dice Marta, ¿no? Que con este rollo de no, hay que respetar al niño, hay que crianza respetuosa, sus necesidades, nos vamos al otro polo. Es que el niño tiene que saber que tiene que tener esas normas básicas de educación para convivir en sociedad.
Y es verdad que eso creo que a lo mejor, a diferencia de la inteligencia emocional, que sí que se fomenta más, esas cosas más de antes se han perdido un poco en ese sentido. Y son igual de necesarias, porque al niño el niño no puede elegir con una edad temprana qué es lo que quiere comer, qué es cómo se quiere vestir o qué es lo que quiere hacer esta tarde. Pues el niño tiene que, digamos, ser guiado por sus padres. Entonces, dentro de querer que el niño sea feliz y respetarles, se nos olvida que al final el niño no tiene criterio, está aprendiendo. Y es tan malo el ser muy rígido como el ser demasiado laxo, porque ahí en esa laxitud el niño puede percibir otro abandono, de alguna manera, porque no me estás guiando. Sí, y al no guiarme, pues también siento un abandono, porque tengo la necesidad de que me pongas normas y que me pongas límites para saber el marco en el cual me voy a mover de una forma segura. Y esto sí que es algo que yo creo que hay que un poco dar una vuelta de hoja, y volver un poco totalmente. A ciertos límites más firmes, más explícitos, donde se sepa que por aquí no puedes pasar. Sí, o sea, eso te lo digo a ver, porque yo, por ejemplo, cuando voy al trabajo muchas veces en el metro veo que jóvenes de entre 15 y 17 años hasta 18 y 19 he visto como que entran al metro como si fuera su propia casa, entran, que se coge de la barra, que empiezan, y el otro día, de hecho, creo que eran como un grupo de 5 chicos que casi golpearon estaba un padre y el hijo al lado, y digo yo, o sea, entran al metro como si fuera su casa, hacen lo que les da la gana, como que entra al metro, siéntate o quédate sentado o quédate de pie y ya está. Entonces, creo que sí habría que volver un poquito atrás del tiempo y enseñar bases de respeto. Obviamente, pues no tanto porque antes era muy exagerado, pero sí enseñar, oye, compórtate porque si no, un día va a llegar alguien mayor que tú y te vas a joder. De hecho, el anterior año, en verano, yo me fui de viaje a Noruega y también conocí a un señor que estaba en el equipo de trabajo donde yo estaba y como que hacía las cosas como a él le parecía correctas. Y muchas veces tuve encontrados con compañeros que decía como que, oye, cálmate un poco porque estás haciendo las cosas que no son de la manera más correcta. Entonces, claro, yo decía como que si no te han enseñado lo que es respeto, un día va a llegar alguien que, digamos, que no tenga tanta paciencia y que a la primera que tú le digas algo va a saltar. Entonces digo como que, claro, hay que enseñar un poquito eso. Antes yo me acuerdo que de cosas de cuando era pequeña que si por lo que sea algún niño hacía algo mal, un adulto se permitía, se permitía el poder decirle, mira, niño, no estás haciendo esto bien, o has tirado un papel fuera de la papelera, cógelo y tíralo en la papelera, ¿no? O sea, un poco el respeto que se transmite desde la propia sociedad, ¿no? Y ahora si vemos a alguien que hace algo mal, no sé, yo creo que somos más individualistas, o somos muchos, por lo menos en las grandes ciudades, y nos callamos, ¿no? Y un poco que cada uno haga lo que quiera, sálvese quien pueda. Claro. Y yo creo que eso no está bien. Yo creo que sí que, por ejemplo, en el ejemplo del metro, pues sí que tendría que haber alguien, o a lo mejor la figura del seguridad, para llamar la atención, porque no puede ser un poco que campen a sus anchas y que no haya respeto. Pero al final es un poco el ritmo de vida. Antes nuestros padres estaban mucho más tiempo con nosotros. Ahora con este ritmo de vida que llevamos, te vas a trabajar, vuelves tarde, entonces cuando llegas a casa, pues no te pones a echar la bronca a lo mejor, o deberías de rectificar conductas y no lo haces, porque claro, total, me ha visto 5 minutos, ¿cómo le voy a empezar a regañar? Pero eso es hambre, pan para hoy, hambre para mañana. Sí. Y entonces al final hacemos a niños pues hiperexigentes de ya todo, y con faltas de educación. Entonces, bueno, es un poco revisar todo esto, ¿no? Como decía mi abuelo, ni son ni arre. Ni son ni arre. Ni son ni arre. Buena expresión. A ver, un tema quiero tocar aquí un tema. La depresión en los niños, la depresión en la infancia, que creo que actualmente está muy... Bueno, de hecho creo que fue el anterior año que fue uno de los años donde más depresión se ha catalogado, se ha visto en niños. ¿Cómo podemos ayudarle a un niño en varios pasos, algunas técnicas, para intentar ayudarle a salir de la depresión o decirle como que te está pasando esto, trata de ver por qué te está pasando y yo te voy a ayudar para llevar a un profesional, o sea, como, por ejemplo ustedes, que ayuden a salir de esta situación, o sea, cómo salir de una depresión lo más temprano posible para que no llegue a causas mayores o consecuencias mayores. Bueno, al final los niños tienes que trabajar mucho con ellos desde el juego simbólico, porque al final los niños saben, es jugar, que ellos mediante el juego puedan expresar qué es lo que llevan dentro, porque si tú a un niño le sientas y le dices ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué estás triste? Seguramente no sepan ni qué decirte. Entonces... bueno, hay que hacer un trabajo conjuntamente con la familia, porque de ese sistema también será el por qué el niño está así. Yo
digo a veces que no sé si existe la terapia infantil, porque al final el niño es como un resultado final de qué es lo que pasa en casa, de qué es lo que está viviendo. Entonces, bueno, habría que hacer un trabajo con la familia y también con ese niño a través de esto que te digo, del juego simbólico, de dibujar y demás, para que él pueda sacar fuera lo que lleva dentro. Y a lo mejor no te lo pone en palabras, pero ya simplemente con el hecho de reproducir ahí, en eso que estamos haciendo en terapia, qué es lo que sucede, una vez más, no está en silencio, está expresándolo de alguna forma. Y esto ya simplemente alivia, ¿no? Y luego mucha psicoeducación también con los padres, con la familia, de contarles qué es lo que está pasando con ese niño y de ver qué se puede hacer y cómo podemos todos trabajar para que ese niño vaya mejorando. ¿No? ¿Sabes? No sé si... Es un poco esto, yo creo. La responsabilidad suele estar más en los adultos que en el niño. Y el niño tiene, al final, poco margen de maniobra si sus padres no le ayudan. Claro, sí, totalmente. Entonces, es eso, al final es una terapia para que los padres también sean conscientes de qué cosas están pasando o están haciendo. Por supuesto, normalmente es de forma involuntaria, que puedan hacer que ese niño pues, que esté sufriendo una depresión. Una depresión en un niño es que están pasando cosas... Claro, cosas graves, sí. Graves de alguna manera. Sí. O bien porque se está sintiendo abandonado o porque hay algún tipo de negligencia que a lo mejor no es física solamente, ¿no? O si hay enfermedad mental en alguno de los padres. Por ejemplo, si con vosotros asiste un niño con depresión, ¿el niño va directamente con el padre porque ya ha detectado algo o ha llegado como que gente, o sea, niños, chicos jóvenes a deciros, oye, me pasa esto, quiero ver que me ayudéis? ¿O tienen que llegar con el padre siempre? Yo sí recuerdo a alguien de a lo mejor 16, 17 años que pueden venir solos. Y ahí sí que necesitas el consentimiento de los padres, no le puedes ver. Vale. Pero en plan algo puntual, normalmente vienen con los padres. Pero los niños más pequeños, o sea, claro, eso ya hablamos de adolescentes, y que son más conscientes de que algo sucede. A lo mejor no saben el qué, pero les está pasando algo. Pero los niños pequeños no. Además, los niños pequeños lo que van a primar siempre es a la vinculación con su padre y con su madre. Y muchas veces, si esos padres no van a la terapia, y no van a la terapia, me refiero a que están los dos implicados en el proceso terapéutico, el niño, de forma inconsciente, lo que hace es, pues no me quiero curar, porque si papá, por ejemplo, no quiere que venga el psicólogo, yo lo que voy a hacer es estar con papá, porque mi equipo es papá, no esta señora que no la conozco de nada. Entonces, se dificulta mucho, es que al final es casi todo el trabajo con los padres muchas veces. En esos casos están a lo mejor más graves, ¿vale? Entonces, pues bueno, es mucha paciencia, mucho cariño, y intentar hacerles entender que esa forma en la que están funcionando pues no está siendo beneficiosa para su hijo. Normalmente cuando entienden esto, pues se da el cambio, ¿no? Sí. Llegando a la parte final de este episodio, quiero saber qué tal han pasado, si les ha gustado. Sí, muy bien, la verdad. Al principio un poco ahí que no sabíamos, porque la verdad que es la primera vez, pero ya más tranquila, sí, muy bien. La última pregunta que quiero hacerles es sobre el estrés. Creo que actualmente mucha gente sufre el estrés. Yo, por ejemplo, he estado estresado, creo, muchos días. Y quiero consultarles cuáles serían como que las mejores técnicas, trucos o secretos para ir trabajando tu estrés y ir controlando esto. ¿Cuáles serían? Diferenciamos un poco el estrés, ¿no? Diario y normal, ¿no? De trabajo, de carga laboral y demás, ¿no? Y luego temas de ansiedad como más enfocados a pues, temas más patológicos, ¿no? Hablamos del primero, ¿no? Sí. Yo creo que el estrés al final, yo creo que pasa de nuevo por observar qué son las cosas que a mí me producen estrés y en qué medida puedo liberarme de ellas. Si veo que, no sé, el ponerme obligaciones a mí mismo que no me da tiempo a hacer en el día a día me va a suponer una carga de estrés extra, pues bueno, plantearme qué cosas quiero hacer y qué cosas no. Eso, yo creo que hablando de un estrés como insano, ¿no? Porque luego está la parte de un estrés que nos promueve para ser efectivos, ser productivos e incluso estar un poco motivados, ¿no? Ese puntito de estrés cuando voy a hacer un examen, cuando voy a hacer un podcast, cuando voy a... ¿no? Hacer algo nuevo me prepara para la acción, ¿no? Si no seríamos demasiado pasivos y no productivos. Pero cuando ya estoy sobrepasado, yo creo que el mayor problema es cuando no somos conscientes de que estamos sobrepasados durante un largo periodo de tiempo. Sí. Ahí es cuando puede empezar a venir pues, más una patología más de cronificar un estado de tensión constante, ¿no? Claro. Y que las áreas de nuestro cerebro que están relacionadas con el tema del estrés y de la ansiedad se queden como alteradas. Incluso en radiografía se ven
inflamadas, ¿no? La amígdala se ve inflamada y se ve como que ha estado como hipertrabajando, ¿no? Y esto es por un nivel de estrés alto. Con el mindfulness también, ¿no? El mindfulness lo que hace es que, bueno, de hecho los estudios de mindfulness hechos en Harvard con programas de 8 semanas de meditación hace que la amígdala se deshinche, o sea, claramente se ve como la meditación, el cultivar el presente, el trabajar con la focalización en la respiración y el volver a uno mismo y a lo que siente hace que uno se vaya relajando. De hecho, lo que cuentas de la respiración a mí me sirve bastante. Por ejemplo, antes yo tomaba muchas pastillas para el dolor de cabeza. Y de hecho, por ejemplo, cuando veo que ya me empieza a doler un poco la cabeza, digo, voy a respirar. Es algo que todavía me cuesta, pero intento como que concentrarme en cómo respiro, respirar lento y todo, y me ayuda un montón. O sea, te ayuda muchísimo el dolor de cabeza. El sistema nervioso tiene como dos ramas, ¿no? La parasimpática y la simpática. El tipo de respiración que se fomenta con técnicas de relajación o con la meditación va a hacer que se conecte una parte de tu sistema nervioso central que va a proporcionar relax, estado de presencia, y que es el que tenemos pues, cuando vamos a dormir, claro. Cuando estamos de vacaciones, ya llevamos 15 días y miramos al horizonte y somos capaces de distinguir el brillo de las olas perfectamente porque estamos sumamente relajados. Exacto. Y cuando tenemos sexo, o sea, es una parte del sistema nervioso que se activa y se desactiva. Y la respiración puede hacer que se active. Y al final es una herramienta, la respiración que tenemos en terapia para las personas que tienen mucha ansiedad o mucho estrés, para reconducirles a ese sistema nervioso, al sistema nervioso parasimpático. Pues bueno, hemos llegado a la conclusión. Muchas gracias, ¿no?, por aceptar la invitación. He de admitir que me ha gustado mucho, me han despejado también muchas dudas. Espero que les haya gustado a ustedes, que les haya parecido interesante, hayan tomado nota, y les voy a dejar aquí las redes de ustedes para que puedan seguirle o consultarle o lo que sea. Así que, sin más que añadir, nos vemos en un siguiente episodio y hasta la próxima.